Vamos a dar inicio con la última clase. Antes de continuar, dedito arriba, quienes ya tienen su listado de todas las actividades de lunes a jueves, o ya lo iniciaron. Iniciado, perfecto, Verónica, listo. Dedito arriba a las demás. Excelente, bueno, es importante que realicen cada una de las actividades que se dejó por cada uno de los días, porque esto es realmente lo que nos va a permitir poder tener ese diagnóstico realista de cómo está nuestra relación con la gestión del tiempo. Y bueno, ¿qué vamos a estar viendo en el último día? Hoy vamos a estar viendo algo que se llama equilibrio y ajuste continuo. Y no es más que analizar realmente cómo estuvieron esas 4 semanas a nivel de las diferentes acciones que tuvimos que hacer. El primer día, la acción fue registrar todas las actividades. El segundo día, la acción principal era clasificar esas actividades que registramos en el primer día y poder clasificarlas en esas actividades que son actividades productivas, actividades de ocio y demás. En el tercer día empezamos a comprender qué es la procrastinación, que existen procrastinadores activos, procrastinadores pasivos, y a tener una visión más clara de nosotros dónde estamos. Ayer, en el cuarto día, estuvimos hablando sobre los ladrones del tiempo y las distracciones. Y hoy vamos a iniciar a poder entender y reflexionar todos esos temas que vimos durante la semana. Con ese entendimiento, poder conocer cómo debemos distribuir nuestras actividades de manera adecuada para tener equilibrio durante nuestras semanas productivas y también a poder crear un plan de seguimiento para nosotros continuar en esa mejora continua de nuestra productividad personal y de nuestra productividad profesional. Importante. Y bueno, como todos los días, hoy también tenemos un concepto clave. Y el concepto clave de este último día es el concepto revisión semanal. Y a nivel de productividad y gestión del tiempo, ¿qué es la revisión semanal? Pues es una técnica también, una técnica que implica poder revisar todo lo que hemos gestionado durante un periodo de tiempo, en este caso una semana, y poder analizarlo de manera clara y poder crear planes de ajuste para la siguiente semana. Esto deberíamos hacerlo por lo menos todos los viernes o al inicio del lunes para poder ver esas actividades que no hicimos, por qué no las hicimos. ¿Dónde estuvieron la brecha? Una brecha puede ser que nos faltó información, era información que venía de un tercero, tenemos que alzar la mano y hablar con el tercero para que esta persona nos entregue la información en el momento adecuado para poder nosotros cumplir con nuestras actividades. Este es un simple ejemplo. ¿Qué otra cosa es importante en el concepto de revisión semanal? Que esta práctica nos ayuda realmente a tener un equilibrio continuo y poder estar siempre en mejora continua a nivel de nuestras actividades con una visión a largo plazo. Y bueno, revisar el impacto de los cambios es muy importante cuando hablamos de productividad, de gestión de proyectos, de gestión de actividades. Nosotros debemos poder analizar todos los cambios que vamos realizando a lo largo de una semana, a lo largo de un mes, a lo largo del proyecto como tal. Debemos poder identificar qué ajustes nos han funcionado, qué cosas o qué técnicas tal vez no nos están funcionando de manera adecuada. También analizar a cuáles actividades le debo prestar mucho más atención, incluso analizar el comportamiento de las otras personas que muchas veces me crean brechas. Si ya yo sé que una persona tiende mucho a procrastinar y yo tengo que trabajar con esa persona, pues tratar de solicitarle la información con mucho más tiempo e incluso poder poner recordatorios para que le llegue correo a esa persona sin que eso también impacte mi tiempo como tal. Otra cosa también importante cuando hacemos esa revisión de los impactos de los cambios a nivel de nuestras actividades es poder reflexionar cómo nosotros nos sentimos cada vez que no logramos obtener esos resultados, ese éxito que deseamos tener durante la semana en nuestras diversas actividades, tanto profesionales como personales. Importante esto. Y bueno, importante, debemos poder ajustar la distribución de nuestras actividades. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues veamos los siguientes pasos. Debemos revisar nuestro calendario.
durante la semana. Tener claridad de cómo están esas reuniones, cómo están todos esos time blocking que ya tenemos enfocados para nuestra semana. Listar nuestra lista de tareas a nivel de la semana o analizar las listas de tareas que vamos llenando durante la semana. También debemos, cuando hacemos ese análisis de nuestra distribución de las actividades durante esa semana, analizar a qué tareas de bajo valor le estamos dando mucha, pero mucha prioridad. Veamos y tengamos foco con eso. Otra cosa, cuando empezamos a hacer ese ajuste en la distribución de cómo estamos llevando nuestra semana laboral o nuestra semana a nivel de actividades personales, es también analizar esas actividades que no le estoy dando el tiempo adecuado. Por ejemplo, si yo tengo un objetivo, y creo que lo puse bastante durante los 5 días, el objetivo de poder aprender un nuevo idioma, si yo tengo ese objetivo de aprender un nuevo idioma, ese objetivo está basado en 3 meses, yo tengo que tener claridad de cuánto tiempo yo le puedo dedicar durante esos 3 meses a esa actividad, sin que eso realmente me perjudique las otras facetas y mis otras áreas donde yo tengo que distribuir mi tiempo. Pero también tengo que analizar si yo semanalmente necesito 2 horas, ¿por qué de lunes a miércoles solamente le estoy dedicando 1 hora? ¿Y a qué otras actividades le estoy brindando esa hora que debía dedicarla a la actividad de estudiar ese nuevo idioma? También debemos analizar si el tiempo que le estamos dedicando a una actividad realmente me funciona para cumplir con el tiempo adecuado. Una de las técnicas que les mencionaba que nos ayuda también para poder analizar cuánto tiempo requerimos o cuánto tiempo nos toma hacer una actividad es la técnica Pomodoro. Puesto que como esta técnica nos las dividimos en tiempos de 25 minutos o un poquito más, pueden ser 35 o 40 minutos, podemos realmente analizar cuánto tiempo real nos toma una actividad. Y de esta manera poder distribuir y dedicarle el tiempo adecuado que esa actividad necesita. Otra cosa importante cuando analizamos esa distribución de actividades durante la semana es poder evaluar si nosotros realmente estamos dedicando tiempo a nuestro bienestar. Como mencionaba ayer, cuando no tenemos bienestar, cuando no nos sentimos motivados, cuando empezamos a tener temas de salud, cuando empezamos a tener estrés que se puede convertir en problemas de salud, cuando no tenemos un buen descanso, cuando no hacemos ejercicio, cuando no dormimos suficiente, eso nos trae problemas con la productividad. Entonces, es necesario poder dedicarle tiempo a nuestro bienestar. Importante cuando hacemos esa distribución de las actividades a nivel de nuestra semana. Nuestro bienestar, de hecho, véanlo como una técnica. Si tengo bienestar, puedo ser más productivo en mis actividades de mi diario vivir. Ahora, necesitamos crear un plan de seguimiento. Para crear ese plan de seguimiento, lo primero es poder establecer cuáles son esas áreas que yo voy a estar monitoreando a nivel de mi gestión de tiempo durante esa semana. Importante poder tener claridad de eso. ¿Cómo voy a administrar o crear ese seguimiento de ese monitoreo de la gestión de mi tiempo en las próximas semanas? Otra cosa, cuando empiezo a crear mi plan de seguimiento, es poder incluir revisiones no solamente en una semana. Debo tener revisiones por lo menos durante un mes, y además de esto, realmente debería de incluirlo como plan dentro de mi gestión productiva. Todas las semanas, como les mencionaba, ya sea el viernes o el lunes, tomarme un pequeño tiempo para analizar mi semana. Realmente durante esta semana logré llegar a mis objetivos. ¿Qué pudo pasar en esta semana que no logré cumplir con esas actividades que realmente me ayudan a cumplir con mis metas? Incluir esas revisiones semanales realmente nos van a ayudar a poder tener un ajuste necesario. Un tips que les dejo es no solamente esperarse el viernes para analizar lo que ocurrió, sino a mitad semana, el miércoles, analizar cómo va la semana, utilizando las listas to-do que usted va a utilizar, y también, si utiliza herramientas, puede analizar en las herramientas tecnológicas cómo realmente va ese comportamiento de las tareas que está realizando y a cuáles le está dando más tiempo que a otras. De esta manera, usted en la misma semana puede hacer acciones. Porque puede pasar que durante la semana, el lunes dedicó mucho tiempo a una actividad que no le va a permitir cumplir con otras actividades
al finalizar su semana, ya sea el día viernes o sea el día sábado, si es semana laboral, o temas personales. Un ejemplo, cuando trabajamos con algunos compañeros, hace un rato mencionaba, si llega el miércoles y usted tiene que entregar un informe el viernes y el miércoles el compañero que debe entregar la información no se la ha entregado, ahí existe una alerta. Usted debe mandar un correo, usted debe hacer una llamadita, en algunos casos si es necesario llamar al jefe, pues hay que hacerlo, porque ese compañero le está causando problemas de productividad a usted. Lo más probable va a llegar el viernes, no va a poder entregar el informe, o si lo entrega, lo va a entregar de una manera incompleta y eso va a crear brechas a nivel de su productividad y de su trabajo como tal. Entonces, es importante poder prestar atención a cómo está la gestión de sus actividades durante la semana. Ahora, podemos utilizar plantillas que nos van a permitir poder tener un análisis de cómo está nuestra semana. Veamos la siguiente. Esta es una plantilla que la tenemos de lunes a domingo, en donde vamos a ver cuáles son nuestras prioridades de la semana. Esas prioridades serían esas actividades principales que van en línea con nuestros objetivos. Pueden colocar una prioridad de trabajo, puede ser un proyecto que tiene una fecha deadline, una fecha límite, una prioridad que tiene que ver con temas personales, por ejemplo, una cita médica, eso es una prioridad, o unos temas que tengan que ver con familia, una cita médica de un niño, a nivel de actividades también propias nuestras, puede ser usted participar en algún concurso, también puede ser, esas son prioridades que hay que establecer. Cada una de esas prioridades, que normalmente son actividades, tiene una serie de tareas. Analice cuáles son esas tareas clave para esas prioridades. Defina y analice cuáles son esos tiempos que usted le está tomando a esto. Y luego, esas actividades, vaya y agéndalas en su calendario. Esa es una manera de poder tener esa claridad de sus actividades en la semana. Notas y recordatorios en esta plantilla realmente son para usted poder tener notas como necesito información de tal persona. El laboratorio, si es un tema de salud, no me ha brindado todavía el informe que necesito para entregárselo al médico en la cita médica. Entonces tengo que hacer un seguimiento. Eso nos ayuda las notas y recordatorios. Es una plantilla sencilla que podemos utilizar en nuestro día a día. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, continuamos. Ahora veamos la plantilla de revisión semanal, es decir, esa plantilla que yo estaría utilizando ya sea mi día viernes o mi día lunes. Y aquí me voy a mover hacia esta plantilla de acá. Debieron de haber recibido este documento en su correo. Esta plantilla de revisión semanal, lo primero que nos permite es poder hacer un resumen de nuestra semana. ¿Cuáles fueron esas tareas claves que yo terminé? Tuve logros importantes. ¿Cuáles fueron esos desafíos que me enfrenté durante la semana? Acá mencionamos, pues, esos desafíos de muchas veces no contar con la información requerida para poder trabajar. Un desafío también puede ser un tema de salud. Un desafío también pueden ser temas familiares. Luego de esto viene la etapa de evaluación. Ese sería el paso número 1, el resumen de la semana. El paso número 2 es la evaluación de la productividad. Y aquí tengo que ver, basado en ese análisis que vimos hace un momento, ya yo tengo claridad de cuáles son mis actividades que son actividades productivas y cuáles son de ocio, es decir, las actividades productivas son las que contribuyen directamente al logro de mis objetivos y analizo cuáles fueron esas actividades productivas que hice durante esa semana. Luego analizo cuáles fueron esas distracciones o ladrones del tiempo. Esa semana tuve demasiadas reuniones y reuniones que realmente llegaba de invitado. Mi participación prácticamente era decir buenos días y adiós. Entonces, empezar a poner plan de acción a esas actividades. Otra cosa acá es el tiempo invertido en tareas importantes versus tareas no importantes. ¿Cuántas horas le invertí en esas tareas productivas y cuántas horas invertí en esas tareas no productivas? Cuando empezamos realmente a tener esa visión de cuánto tiempo le dedicamos a esas actividades que no están en sintonía con el logro de nuestras metas, realmente empezamos a tener claridad que 24 horas al día sí son suficientes. Aquí la clave es poder priorizarlas.
Luego de tener esa evaluación de la productividad con estos 3 esquemas, voy entonces a reflexionar sobre el equilibrio. ¿Lograste un equilibrio entre trabajo y descanso, entre trabajo y vida personal? ¿Qué actividades necesitas reducir o eliminar? Empieza a analizar realmente en ese panorama cuáles son las que deberías ir eliminando. ¿Qué áreas requieren más atención o tiempo la próxima semana? ¿Cuáles fueron esas actividades que fui dejando? Y no solo la próxima semana, cuando ya empecemos a hacer este ejercicio, por ejemplo, tengamos un mes de estar haciendo este ejercicio, podemos darnos cuenta incluso que hay áreas muy personales como nuestra salud que no le estamos prestando la atención adecuada, cuando empezamos realmente a tener ese panorama adecuado. Luego de esto, de poder tener esa reflexión sobre nuestro equilibrio, pasamos a nuestra planificación de la siguiente semana. Y aquí empezamos a analizar, bueno, la siguiente semana las tareas y proyectos prioritarios son estos. Las actividades a programar son estas. Y las distracciones que necesito evitar, que ya vienen del cuadrante que teníamos acá, son estas. Porque estas distracciones o estos ladrones de tiempo realmente me están causando brechas en mi productividad. Y aquí yo puedo de una vez ir definiendo por lo menos 3 metas. Como les mencionaba, meta profesional, meta personal y una segunda meta que puede ser familiar, comunidad. Importante acá. Y finalizamos con una evaluación personal que nos las hacemos nosotros mismos. Esa evaluación es una calificación de mi productividad, en una calificación del 1 al 10. Esa calificación es cómo está en su equilibrio entre su vida profesional y personal, cuánto usted le está dedicando a cada una de las partes, vea si realmente tiene un equilibrio en esa área. Lo otro es una calificación en cómo estoy manejando mi tiempo durante esta semana. Y si desea poner algún tipo de comentario, es recomendable también que lo haga como especie de un diario. Luego, una reflexión personal. ¿Qué lecciones aprendió durante la semana? Pues aprendí que necesito empezar a solicitar los objetivos claros para la participación en reuniones, para no llegar y ser solamente un invitado en una reunión, sino para poder saber si en vez de estar en la reunión puedo es más enfocado enviar entonces un correo con esa información o simplemente hacer una llamada y no estar 2 horas en una reunión que no le aporto a la reunión y tampoco me aporta a nivel de mi tiempo. ¿Cómo aplicarás estas lecciones aprendidas las próximas semanas? Voy a empezar a enviar esa solicitud de información y a pedir esos objetivos de una manera clara. Y aquí está algo que me gusta mucho, porque cuando yo recomiendo que este documento lo impriman y escriban. Algunas personas me dirán, ay, Gersa, pero imprimir, sí, lo sé. Pero cuando tenemos algo tangible, el mismo señor cerebro empieza a decir, oye, me estoy comprometiendo. Y usted llenar este documento y lo firme, le pone una fecha, le va poniendo la fecha por semana. Está haciendo un compromiso consigo mismo, un compromiso para mejorar su productividad y tener un equilibrio tanto en su parte personal como en su parte en su vida profesional. Importante esto. Entonces, continuamos acá. Esta es una plantilla de revisión semanal que debieron haber recibido en su correo. Esto que vemos acá es una plantilla que utilizamos como plan de seguimiento. Un poco parecido, tenemos la semana, las metas principales, las acciones a tomar, las revisiones de la semana, pero acá tenemos la columna de progreso. Esto era lo que les mencionaba, que es para apoyarnos durante la semana. Incluso yo le agregaría un Excel que tenemos, y tengo también una columna de notas que tiene que ver con esa parte de cuando un compañero no nos está dando la información para nosotros poder tener esa nota de seguimiento. Nos ayuda también con eso. O nosotros mismos necesitamos cierta información o necesitamos hacer algo, un ajuste, enviar un correo, necesitamos hacer una acción para poder cumplir esa actividad. Entonces, importante prestarle atención a esta parte y es un plan de seguimiento que viene de esta plantilla que tenemos de acá, acotado. Ahora, ya casi estamos terminando. La verdad que el día de hoy era mucho más corto. Y bueno, vamos a ver una guía para planificar su semana.
ya hemos aprendido varias técnicas e incluso algunas ya las hemos escuchado alguna vez. Pero veamos cómo podemos aplicarlas en nuestra semana. El primer paso es poder analizar cuáles son esas metas, esos objetivos principales de mi semana. Y en este punto poder responder la pregunta esta semana, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero lograr en mi trabajo? ¿Qué es lo que quiero lograr a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar? Luego que tengo ese análisis, voy a priorizar esas actividades principales. Y aquí entra el poder utilizar para la priorización, por ejemplo, la matriz de Eisenhower. Y analizar acá, ok, para esta semana, cuáles son de esta lista, de estas metas, cuáles son las tareas que yo debo hacer primero. Esas son las que yo debo ya tener mucha claridad. ¿Cuáles son esas actividades que puedo planificar a lo largo de la semana, pero que no son urgentes para lunes o martes? Analice, oye, de estas actividades, ¿cuáles yo pudiese delegar? ¿Cuáles son temas que realmente yo en mi casa puedo pedir a alguien que las haga? No necesariamente las tengo que hacer yo. ¿Y cuáles son esas actividades que realmente yo debería eliminar para poder tener esa semana productiva? Luego, diariamente, utilice técnicas como el método 1-3-5. También pudiese utilizar el método IBILI. Cada día de la semana elija, en este caso el método 1-3-5, una tarea grande por día, que esa va a ser su tarea principal del día. Seleccione 3 tareas medianas que necesitan atención, pueden ser esas tareas que va planificando para cada día, y luego tenga 5 tareas más pequeñas, que son tareas que son más fáciles de completar, y también si no las puede terminar ese día, no pasa nada, las mueve para el siguiente día y no van a afectar el objetivo primario de su día y su meta, porque ya es la primera que tiene la categoría de número 1, la actividad principal de su día. Luego, durante esa semana, bloquee tiempo para cada tarea. Cuando hizo esa revisión de metas principales y luego se fue a analizar y aplicar el Eisenhower, bloquee todas esas actividades que debe tener prioridad para cada uno de sus días. Bloquee para que tenga foco en esas actividades. Y asígneles bloques de tiempo específicos, que puede ser en la mañana o en la tarde. Analice cuáles son sus mejores periodos de energía. Si usted siente que usted durante la mañana trabaja mucho mejor que por la tarde, pues coloque esa actividad en la mañana. Si siente que en la tarde es mucho más productivo, colóquela en la tarde. Luego, gestione la procrastinación. ¿Y aquí qué puede hacer? Si tiene actividades, cuando levanta esa lista de sus metas principales, tiene actividades que son un poco grandes y que también tienen que ver con terceros, divídela en micrometas, tareas más pequeñas que incluso puede segmentar de lunes a viernes. Y último, el último paso ya es su evaluación al final de la semana, puede ser el viernes o al inicio de la siguiente semana, el día lunes. Entonces, esta es una guía sencilla que usted puede utilizar para planificar su semana utilizando lo que hemos aprendido durante estos otros 4 días del reto. Ahora, reflexión del día. Esta semana hemos trabajado en entender cómo está su relación del tiempo, en buscar diferentes herramientas que me ayuden a ir ajustando esas brechas que tengo en mi relación con el tiempo. Esta semana nos ha permitido poder reflexionar sobre diferentes estrategias que puedo utilizar en mi día a día y en cosas que estoy haciendo que no me permiten realmente alcanzar mis objetivos. Entonces, el día de hoy les dejo estas 2 preguntas. Primero, ¿qué cambios han tenido mayor impacto en lo que han visto durante esta semana? ¿Y qué creen que pueden seguir utilizando de lo que han visto para seguir mejorando a nivel productivo durante las siguientes semanas y durante lo que queda del año? Y hacer esos ajustes durante lo que nos queda del año para que ese 2025 sea un año en donde la gestión del tiempo no nos impida poder alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas. Entonces, esa es parte de la reflexión que quiero que se lleven este día. Ahora, como hemos visto, hemos tenido un recorrido bastante interesante durante toda esta semana aprendiendo diferentes metodologías. Han aprendido varias técnicas, técnicas como la técnica de comer el sapo, la técnica de micrometas, la técnica de time blocking, entre muchas otras. También han obtenido una serie de plantillas que los van a ayudar a poder tener ese
autoanálisis de cómo están sus diferentes aplicaciones de gestión del tiempo. Pero hay algo muy importante y que realmente es necesario que le presten atención. El cambio sucede cuando ustedes utilizan lo que han aprendido y lo llevan a la acción día a día. ¿Qué significa esto? Que cada una de estas acciones tienen que ponerla en práctica. Tienen que empezar a establecer prioridades. Tienen que empezar a utilizar técnicas para minimizar y tratar de evitar la procrastinación. Pero sobre todo tienen que enfocarse en sus metas antes de empezar su semana y cada día analizar cuáles son esas metas de su día y esa meta de la semana. El éxito está en sus manos y ahora es el momento de poder empezar a aplicar todo lo que aprendieron. Si aún no han terminado de aplicar todas las plantillas, no les dio tiempo durante la semana, tienen sábado y domingo para poder terminar de hacer ese análisis de la semana y empezar a utilizar esa planificación y esos ajustes para la siguiente semana. Muchísimas gracias por formar parte de este reto de 5 días y la verdad que felicidades porque están en el primer paso para mejorar su gestión del tiempo. Ahora nada más los dejo con una invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, enfocategym.com, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en LinkedIn, en LinkedIn estamos como B4 Consulting. En YouTube también estamos como Enfócate Gym y ahí siempre estamos compartiendo contenido de valor. Estamos haciendo algunos ajustes también a nuestro podcast porque en los próximos meses vamos a estar también haciendo y subiendo podcasts bastante interesantes donde vamos a estar hablando de diferentes temas, no solamente de habilidad de gestión del tiempo, sino de diferentes habilidades como comunicación, creatividad, entre otros. Entonces, de ahora en adelante, enfoque en poder mejorar y potenciar sus habilidades de poder. No sé si tienen alguna consulta antes de terminar este día. Bueno, si no hay ninguna consulta, damos por terminado este día y bueno, la verdad, un honor haber podido compartir con ustedes a lo largo de estos 5 días. Y ahora a aplicar lo aprendido. Hasta luego.